Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practica3.cl. Espero que todos se encuentren de lo mejor. Les comento que estamos en el tema 3, en este tema que se llama técnicas de conducción, ¿cierto? Estamos en la segunda clase, tema 3, y se trata de técnicas de conducción. Vamos a abordar en 3 clases, esta y las 2 que sigan, ¿cierto? Este tema de forma teórica, ¿ya? Al verlo de forma teórica, ¿cierto? Vamos a lograr conversar de algunos temas importantes, ¿cierto? Que tienen que ver con la conducción. Siempre les voy a recomendar que antes de conducir una moto, ¿cierto? Puedan, o incluso después que ya sepan conducir, puedan tomar cursos de perfeccionamiento o cursos formales de conducción de motocicleta, ¿ya? De esta forma poder realizar esta actividad de la forma más segura posible, ¿ya? Acá lo que estamos haciendo es realizar algunos consejos, ¿cierto? Para que esto sea más fácil y para que tengamos un poquito más de conocimiento de cada cosa y cada técnica. Por supuesto que todo es perfectible, ¿cierto? Y ustedes nos pueden hacer también sus sugerencias por nuestras redes. Entonces, dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. .1 dice, la postura al manejar una motocicleta. Si nos damos cuenta, dependiendo la moto que nosotros estemos conduciendo, vamos a tener distintos tipos de posturas, ¿ya? Sin embargo, estas posturas van a poder adaptarse a la realidad de cada persona. ¿Por qué digo la realidad de cada persona? Porque no somos todos completamente simétricos, ¿cierto? Que todos nuestros brazos midan lo mismo, que todos tengamos la misma estatura, etc. Hay brazos y piernas más largas o más cortas, ¿cierto? Y de esta forma podemos entender que las posturas no son tan rígidas, sino que se pueden adaptar, ¿ya? La postura es una sugerencia, ¿cierto?, de cómo sería lo más correcto, entre comillas, ¿ya? Pero una de las cosas más importantes es que te puedas sentir cómodo y seguro sobre la moto, ¿ya? Entonces dice que la comodidad es lo más importante al sentarse sobre una moto y conducir, ¿ya? Luego habla del peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que yo no puedo ir afirmado del manillar, sino que yo debo afirmar el manillar. No puedo ir afirmado de los pedales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pies y las manos necesitan tener movilidad para poder acelerar, para poder frenar, para poder embragar, para poder hacer las marchas, pasar los cambios, ¿cierto? O frenar la rueda trasera, en el caso de los pies, ¿cierto? Luego habla de los pies. Dice que deben tener movilidad para poder accionar, ¿cierto? La palanca o pedal de cambio que va en el pie izquierdo y la palanca o pedal de freno que va en el pie derecho. Ya es más de lo que estaba explicando recién. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición en el asiento. Es sabido que en la motocicleta debemos movernos a veces un poquito en el asiento, tanto para adelante y para atrás, como también para la derecha o la izquierda,
¿cierto? Cuando necesitamos mover nuestra moto o virar en nuestra moto o colaborar con una frenada, por ejemplo, con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que influye en nuestra conducción la forma en la cual nos podamos mover sobre la moto. Siempre que queramos deslizar el trasero por el asiento hacia derecha e izquierda, ¿cierto? Vamos a hacer un poco de presión sobre los pies para aliviar el peso y poder movernos con mayor facilidad sobre la moto. Y de esta forma inclinarla o cargarnos hacia un lado o hacia el otro. Luego habla de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de frenos y la altura del pedal o palanca de cambios, ¿ya? Estos pedales, por lo general, es fácil poder ajustarlos. Normalmente vienen con una especie de estría, ¿cierto?, que permite que el pedal quede más arriba o más abajo, para así adaptarse mejor al conductor, ¿ya? De forma que ambos se pueden accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? En el fondo, lo que me está diciendo acá es que la verdad que en las motos, a diferencia de los autos, hay muchas cosas que nosotros podemos variar. Podemos variar alturas, ¿cierto? Podemos variar también posiciones, y de esta forma nos permite, ¿cierto?, que la conducción sea más segura y el accionamiento de los mandos sea también más rápido, ¿ya? Esto puede ser la diferencia entre vivir o morir, inclusive, ¿ya? Por eso es importante ir cultivando cada vez más estas técnicas. Al principio, obviamente, uno no piensa en todo, ¿cierto? Pero lo importante es que con el tiempo podamos ir mejorando nuestras técnicas y incluyendo nuevas técnicas para poder, de esta forma, realizar maniobras más precisas, más exactas. Cuando tengamos que frenar, frenar antes y en menos distancia y por ende en menos tiempo, ¿cierto? Pero todo esto, desde el principio, debe ir lo más pensado posible, ¿ya? No dejar las cosas al azar, no hacer las cosas de forma muy automática, ¿cierto? Sino que tratar de hacer todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra conducción, para hacerla más segura, ¿ya? Un saludito, perdón, un saludito a Fabián Turco, que está conectado en este momento. Espero que me estés escuchando bien, Fabián. Me puedes hablar por los mensajes si necesitas consultar algo en algún momento. Luego dice, con respecto a las manos, dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Siempre recuerden que en los cuadros celestes hay información importante, ¿ya? Esta información importante que está en estos cuadros celestes muchas veces tiene que ver con preguntas que salen recurrentemente en el test municipal, ¿ya? Así que deben tratar de poner atención siempre en todos los temarios, ¿cierto? Poner atención siempre, especialmente a lo que dicen los cuadros celestes, que en este caso dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapiés, causándole una lesión grave, ¿ya? Súper importante lo que dice ahí. Se refiere un poquito a que a veces, con el objetivo de hacer la moto un poco más deportiva, uno pone estribos
que quedan más atrás de lo que vienen de fábrica, ¿ya? ¿Para qué? Para que las piernas queden un poco más atrás y sean un poco más aerodinámicos. Pero en eso debemos cuidar siempre de no exagerar, ¿cierto? Y de que nuestra punta del pie nunca vaya cerca del suelo, ¿ya? Es súper importante eso. Ya, gracias Fabián por responder y qué bueno que estás escuchando bien. Luego tengo las marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Recordemos que las marchas son los cambios, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta normalmente, ¿ya? En la actualidad hay muchas motos ya que traen cajas de sexta, ¿ya? Y también hay muchas que traen cajas de cuarta o de quinta, ¿ya? Dice que en las marchas, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. Por lo tanto, lo que primero vamos a hacer para pasar cambios va a ser aplastar la palanca, pisar la palanca, cuando estamos en neutro. Ahora, ¿cómo sé que la moto está en neutro? Si la moto está con contacto ya, nos vamos a fijar que en el tablero se prende una luz verde con una N. Eso indica que la moto está en neutro. La gran mayoría de las motos trae esa luz. Y en el caso que la moto no esté encendida y queramos saber si está en neutro o no, va a bastar con tratar de empujar un poco la moto, y si la moto no ofrece resistencia alguna, lo más probable es que esté en neutro. Si nosotros movemos la moto y nos damos cuenta que la rueda trasera está como bloqueada o como pesada, como que no gira suavemente, lo más probable es que en ese momento la moto esté con un cambio engranado, ¿cierto? Y que por eso al moverse la moto, se está tratando de mover el motor también, y por eso se siente la moto más pesada, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? No lleve entonces el embrague accionado más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Después habla de la posición natural sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, ¿ya? Es decir, no puede ir el brazo estirado, sino que debe ir semiflexionado, cosa que cuando la moto se necesite mover, ¿cierto? Nosotros también podamos absorber un poco del impacto moviendo también los brazos, ¿ya? Tanto brazos como piernas van a ir levemente flexionados para poder amortiguar un poco estas irregularidades que puede tener el camino. Dice después que las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente sobre el asiento y estribos. Los estribos son los pedalines o los pedales, como le quieran llamar ustedes. Sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Cosa importante, ¿ya? Estamos hablando de posturas, ¿cierto? Vamos a mencionar que
cuando vamos en la moto, debemos, les voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a ver si me resulta. Imagínense que esto es el mango de la moto, ¿cierto? Yo lo tomo así, pero esta no es la posición correcta, sino que la posición correcta es esta, ¿ya? Así. ¿Por qué? Porque estos dos dedos deben ir estirados sobre la palanca de freno, ¿cierto? De tal forma que si hay una situación de peligro, yo puedo frenar de forma inmediata, ¿ya? De tal forma que si hay una situación de peligro, yo puedo frenar de forma inmediata y con esto puedo acortar el tiempo de frenado y la distancia de frenado y evitar, por ejemplo, un accidente, ¿ya? Con esto puedo evitar un accidente. .2 dice, estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Se refiere a un automóvil, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de estabilidad, estoy hablando de que la motocicleta, o el vehículo, o cualquier cosa, cualquier vehículo me refiero, puede tener más o menos estabilidad. La motocicleta, su estabilidad depende del conductor. Por sí sola no tiene estabilidad, podríamos decir. ¿Y qué es la estabilidad? Mucho se habla de la estabilidad, pero no se... mucho se habla de la estabilidad, pero no se entiende a veces también lo que es la estabilidad. La estabilidad, en palabras súper simples, es que un vehículo, ¿cierto?, pueda mantener la trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas. De esta forma, ¿cierto?, podemos decir que una moto, su estabilidad depende más del conductor que en un vehículo, porque el conductor lo que hace es solamente girar, ¿cierto?, el volante, y el vehículo dobla y va siguiendo lo que el conductor quiere. Sin embargo, en una motocicleta, por ejemplo, aparte de girar el manubrio, tenemos que inclinar un poco el cuerpo para colaborar con la maniobra y también realizarla de forma más segura. Entonces, la principal característica de una motocicleta es que no posee equilibrio propio, ¿ya? La estabilidad, ¿cierto?, se torna más compleja cuando el vehículo va bajo los 10 kilómetros por hora. Cuando en realidad no es vehículo, quiero cambiar esa palabra por motocicleta, ¿ya? Cuando la motocicleta va a menos de 10 kilómetros por hora, es más complejo tratar de mantener la trayectoria que deseamos. ¿Por qué? Porque empieza a jugar hacia los lados el peso y nos lleva hacia un lado, después hacia el otro lado, etc. ¿Ya? Un minuto, por favor. Ahora sí, perdón. Ahora vamos a hablar de la mirada. Cosa muy importante en esta clase, hablar de la mirada. ¿Ya? Cosa muy importante, hablar de la mirada. Usted a través de sus ojos,
se va a poder dar cuenta, ¿cierto?, de qué tan lejos están los vehículos. Muy importante que usted para conducir una moto pueda tener en buenas condiciones ambos ojos. Me refiero a que, por ejemplo, si me entró una basura en un ojo y voy así manejando con un solo ojo, es muy probable que tenga problemas en términos de, entre comillas, calcular la distancia. Ya se supone que la visión de los dos ojos permite que veamos como la profundidad de las cosas. ¿Ya? No es algo que yo me sepa de memoria, pero es algo así. ¿Ya? Entonces es importante que nuestras capacidades oculares estén en óptimas condiciones para poder manejar una motocicleta de la forma más segura posible. Las motos, ¿cierto?, tienen una muy buena visión a pesar de que tenemos el casco. ¿Ya? Yo diría que veo más cuando voy en moto que cuando voy en auto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los autos tienen los pilares y la verdad que aunque la gente o las personas no lo crean, los pilares esconden mucho detrás de ellos. ¿A qué me refiero con eso? No una vez, sino que muchas veces me he encontrado manejando y me doy cuenta que sorpresivamente aparece una persona cerca del vehículo. Por ejemplo, cuando voy cruzando una calle y en esa calle hay pasos peatonales. Por lo mismo siempre me acerco a los pasos peatonales o a los lugares donde puede haber gente a una velocidad muy reducida cuando voy manejando en un auto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno va pasando y de repente ¡pum!, aparece una persona. Gracias a que uno va lento puede frenar. Pero en la moto no tengo los pilares del auto, entonces tengo mucho más completa la visión de lo que me está rodeando, ¿ya? Y es algo que debemos utilizar a favor. No tengo los pilares y tengo además los espejos para mirar hacia atrás, ¿ya? Jazmín Bravo, esta clase es para obtener licencia clase C, ¿ya? Es para licencia de motos clase C. Ya. Entonces cuando yo necesito, o sea, no necesito, sino que cuando yo voy conduciendo la moto, debo poner especial atención en mi mirada, ¿ya? Esto no lo dice el texto, pero es importante, para mí es importante transmitirse. Cuando yo voy manejando la moto, mi mirada al menos debe tener 3 características, ¿ya? Una, que debe ser una mirada panorámica, es decir, yo no puedo ir mirando solo el vehículo que va delante mío, ni ir concentrado en el vehículo que va delante mío. Debo ir concentrado en todo el panorama, todo lo que va delante, tanto la calle, la vereda, las puertas de las casas, las rejas de las casas que están a la orilla del camino, todo, debo mirar todo, porque en un segundo o mucho menos pueden cambiar las condiciones del tránsito. Por ejemplo, voy por una calle, voy súper bien, ¿cierto? Y de repente en esa misma calle hay una casa que tiene su puerta muy cerca de la calle. Se abre la puerta, sale un niño y lo atropella. Porque el niño sale, ¿cierto?, directo a la calle. Hay lugares donde puede pasar eso, sobre todo cascos antiguos de la ciudad y todo eso. Puede pasar eso, en donde las casas, sus puertas están muy cerca de la calle por donde pasan los vehículos. Entonces debo ir atento a todo. Si se abrió una puerta, inmediatamente, ¿cierto?, bajar la velocidad, porque de ahí podría salir una persona e inclusive podría salir un animal. Y ese animal, si yo lo atropello, independiente que yo sea o no animalista, me puede provocar un accidente. Aunque, por ejemplo, yo dijera, no me importan los perros, yo los atropello nomás, eso podría traer consigo, ¿cierto?, que aparte de que atropellaste un perro, que obviamente para nadie es grato, ¿cierto?,
te vas a caer, vas a romper la moto y te puede romper, ¿cierto?, algo del cuerpo o salir herido de alguna forma, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, porque los animales a una moto le pueden hacer bastante daño, ¿ya? Pueden hacer que el piloto se caiga, pueden romper la moto, etc. Ya no es como, no sé, de repente un auto, los autos atropellan a un perro y siguen nomás, cosa que no está bien, ¿cierto? Pero en una moto no, en una moto es muy probable que si una moto atropelle a un perro, el motorista termine en el suelo, ¿ya? Así que ojo también con eso. Entonces la mirada tiene que ser panorámica, pero a la vez debe ser relajada, ¿cierto? Y más encima tiene que ser atenta. Son tres cosas que creo yo que debe tener la mirada del motociclista. Una mirada panorámica, ver todo lo que me está rodeando, inclusive mirar por los espejos y saber lo que está pasando detrás mío. Luego, que esa mirada sea atenta, ¿cierto? Pero a la vez relajada, ¿ya? Atenta, que yo esté atento a lo que está pasando. ¿Ya? No ir mirando panorámico, pero así como pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Debo ir pensando en lo que está pasando alrededor mío y lo que podría pasar también. Pensando en qué cosas podrían salir mal y cómo yo las podría evitar. ¿Ya? Una vez una persona me dijo, el gran problema de la gente que maneja mal es que piensa por los demás. Entonces, por ejemplo, tengo un motociclista que pasa entre medio de los vehículos con muy poca distancia, ¿cierto? Y de repente un vehículo se mueve un poquito hacia el lado, el motociclista choca, cae y muere. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo mal ahí? Pensó por el otro. Pensó que el otro no se iba a mover, pero resultó que el otro se movió y terminó teniendo un accidente. Fabián, escríbame nomás lo que quiera consultar. Dice, bajo esa circunstancia, ¿de quién es la responsabilidad ante la justicia? ¿Bajo qué circunstancia, Fabián? Bajo la circunstancia de que yo voy pasando entre medio de los autos, un auto se mueve y me choca. Por supuesto que es el motociclista. No sé si esa es la pregunta. Si no esa es la pregunta, Fabián, me la puede escribir más completa y la analizamos. Ah, ya. Ok. Perdón. De que salga una persona o animal. Ya. Eso, la responsabilidad así como absoluta, siempre en ese caso probablemente va a haber una investigación de por medio. ¿Ya? Pero deben recordar que los conductores siempre deben estar, ¿cierto?, atentos a las condiciones del tránsito. Bajo esa perspectiva, ¿cierto?, para tú no ser culpable, tienes que demostrar que ibas a la velocidad, a una velocidad adecuada, ¿cierto? Y además de eso, que ibas atento a lo que estaba pasando en el camino. No sé si me explico, Fabián. Perfecto. No es un sí o un no, no es este o el otro, sino que, mira, normalmente casi siempre que uno atropella a alguien es culpa de uno, ¿ya? Pero ahí está, y por eso es útil a veces ir grabando, ¿cierto? Porque en algún momento podría esa grabación servir como medio de prueba para defenderme y decir, por ejemplo, oye, fíjate, mira, yo voy a una velocidad prudente, pero esta persona o este animal, ¿cierto?, salió de una casa de la cual no sé, yo no podía prever eso y salió de forma tan sorpresiva que ni siquiera alcancé a frenar. ¿Ya? De eso se trata, Fabián. ¿Me expliqué, Fabián, o tienes alguna otra duda? Perfecto.
Bienvenida, Naider Registe. Bienvenida. Ya. Entonces después, ahora vamos a leer lo que dice acá. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Luego dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Esto es súper importante, alumnos, para la mente, podríamos decirlo así, ¿ya? Para intencionar nuestra conducción. ¿Por qué? Cuando yo me veo en un aprieto, en una situación de emergencia en la cual podría, por ejemplo, chocar, ¿cierto? Por lo general, siempre existe algún tipo de escapatoria, ¿ya? O quizás no siempre, pero es probable que exista algún tipo de escapatoria. ¿A qué me refiero con una escapatoria? Me refiero a que, por ejemplo, se me atravesó un auto, pero a lo mejor por delante o por atrás del auto existe un espacio por el cual podría pasar mi moto. Pero como se me atravesó y yo me puse tan nervioso, no supe qué hacer, lo único que hice fue ver el auto, ¿cierto? Y al ver el auto, me fui directo contra él. Sin embargo, si yo trato de mantener mi cabeza y mis pensamientos fríos, voy a darme cuenta que a lo mejor el auto se atravesó, pero por la cola del auto quedó un espacio suficiente para que yo pudiera pasar con la moto. Entonces, en vez de mirar el auto, de mirar a lo malo, de inmediato me pongo a mirar hacia la escapatoria, hacia este espacio que quedó, y al mirar hacia allá, solo con mirar hacia allá, la moto probablemente se va a dirigir a ese lugar. ¿Ya? Esto es algo que yo aprendí andando en bicicleta cuando era más chico. Yo veía cómo los riders, ¿cierto? Los ciclistas podían bajar senderos que eran muy estrechos e inclusive con obstáculos, y nunca nadie se caía, nunca nadie erraba, ¿cierto?, el camino. Era muy raro, obviamente en algún momento tenía que haber pasado, ¿cierto? Pero era raro. En lo general los ciclistas bajaban súper rápido y bajaban por caminos súper estrechos que apenas cabía la rueda de la bicicleta, y para abajo, digamos, unos precipicios importantes, pero ellos llegaban y pasaban, porque estaban tan acostumbrados al camino que ellos ya no iban nerviosos, sino que iban relajados, iban disfrutando el camino y iban mirando solo la parte buena. Entonces yo les preguntaba que cómo lo hacían, que a mí de mirar no me daba miedo. Me decían que lo único importante era que me lanzara y que siempre mirara lo bueno. Si habían dos rocas y una pasaba por el medio, simplemente mirara la pasada por el medio y que la bicicleta y el resto del cuerpo iba a hacer solo lo que tenía que hacer para poder pasar por ahí. Y esa técnica la he ido aplicando a todo lo que conduzco, ¿ya? Tanto a las motos, a los autos, etc. Y gracias a Dios me he librado de varios accidentes de esta misma forma, ¿ya? Gracias a Dios, gracias a muchas cosas, ¿ya? Pero siempre tratando de intencionar este tipo de técnica o este tipo de respuesta ante una emergencia. Por supuesto que siempre debemos ir atentos, ¿cierto? Siempre debemos ir vivos en la moto, como se dice, ¿ya? Entonces dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto.
y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Aplica también para cuando hay un hoyo, aplica para cuando hay una piedra en el camino, etc. Siempre que haya algo que nosotros tengamos que evitar, no lo miremos. Miremos el lado por donde vamos a pasar mejor y por donde vamos a estar seguros. ¿Ya? Luego habla de las rectas. Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante. Esto también tiene que ver con algo que a mí me pasaba cuando empecé a conducir. Importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Súper importante. ¿Ya? Les voy a contar otra historia. Cuando yo empecé a conducir, empecé conduciendo autos, ¿ya? No motos. Pasaba que un amigo mío que estudiaba conmigo tenía un auto, en ese tiempo un vehículo nuevo, y yo sabía manejar, tenía licencia, pero no tenía práctica. Entonces él me dijo, ya sabes qué, de aquí para adelante te vayas tú manejando, ves que vayamos a estudiar, me decía, te vayas tú manejando el auto para que te vayas soltando y todo eso. Ya, perfecto. ¿Qué me pasaba? Que me pasaba los semáforos en rojo. ¿Y por qué me los pasaba en rojo? Porque iba tan nervioso de no chocar el auto que venía delante mío, que en vez de mirar panorámicamente, como les digo yo que tienen que mirar, miraba y me fijaba solamente en el vehículo que iba delante de mí. Entonces, cuando el vehículo que iba delante de mí pasaba en amarilla, cuando yo iba pasando atrás de él, iba pasando ya en rojo. ¿Ya? Es por eso que ustedes tienen que sacar un mapa, ¿cierto?, en su cabeza de todo lo que está pasando. Cómo van los semáforos, cuánto tiempo les falta más o menos para cambiar, si recién cambió, si ya cambió hace rato, etc. ¿Ya? Y siempre mirar de forma panorámica, porque usted está mirando solamente los 10 metros que están adelante de su moto, ¿cierto? Claramente si pasa algo dentro de esos 10 metros, por la velocidad que usted va a llevar, no va a alcanzar a hacer absolutamente nada. ¿Ya? En cambio, si usted mira 20, 50 metros más adelante, si pasa algo más adelante, usted va a tener tiempo para reaccionar, tiempo para frenar, tiempo para doblar, etc. ¿Ya? Súper importante. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere una mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado, dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal, en toda situación, usar los dos al mismo tiempo. Importantísimo, hay gente que dice que el freno trasero no se ocupa. Usted siempre debe ocupar el freno trasero. Es muy cierto que el freno delantero es el que más frena la moto. Pero entre más freno la moto, ¿cierto?,
perdón, pero aunque el freno trasero, o sea, el freno delantero frena mucho la moto, el freno trasero también lo frena. En menor medida, pero la frena, ¿ya? Entonces, si yo ocupo los dos de forma combinada, voy a obtener una frenada mucho más efectiva y más corta y en menor tiempo que si ocupo solo uno. Obviamente que si yo freno solo con el freno trasero, mi frenada va a ser muy larga, ¿cierto? Y si ocupo el delantero, va a ser más corta, pero si es solo el delantero, no va a ser tan corta como si fuera freno delantero y freno trasero. Recuerden que en las motocicletas podemos frenar la rueda delantera y la rueda trasera de forma distinta. Es decir, tenemos el control solo para la delantera, solo para la trasera, ¿ya? Y de esta forma podemos ir jugando ahí un poquito con nuestros frenos y a veces soltar un poquito el trasero, soltar un poquito el delantero, dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando, ¿ya? Pero siempre ocupar ambos frenos para poder tratar, ¿cierto?, de que esa frenada sea lo más cortita posible, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, ¿cierto? Además de que la frenada va a ser más larga que si ocupáramos los dos al mismo tiempo, al ocupar solo el freno delantero también vamos a tener el problema de que vamos a tener una transferencia de cargas brusca y que usted puede salir despedido por el frente de la motocicleta o que se bloquee el neumático delantero, que es lo que más pasa, ¿ya? Esto de salir por arriba de la moto se ve más en la bicicleta, ya cuando uno frena fuerte con la rueda delantera en la bicicleta, pasa que, ¿cierto?, como que se para la rueda trasera y uno pasa por arriba de la bicicleta y obviamente se cae. En los casos de las motos, lo que más yo he visto en mi experiencia, no quiere decir que esto sea para todos ni que sea absoluto, ¿cierto? Pero en mi experiencia lo que yo más he visto en temas de moto, cuando pasa esto, es que la rueda delantera se bloquea y al bloquearse como que se desliza de forma diagonal. Y al deslizarse de forma diagonal, ¿cierto?, perdemos toda la estabilidad y nos vamos al suelo, ¿ya? Entonces, es peligrosísimo que usted, y de hecho yo diría que, no sé si la mayoría, pero muchos de los accidentes de motociclistas principiantes son por este concepto de frenar demasiado con la rueda delantera y que la rueda delantera se bloquee. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de una transferencia de masas, ¿ya? Dinámica de una frenada. Vamos a terminar hablando del freno delantero. Dice que el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda trasera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Si usted va en la moto,
frena, ¿cierto? Y se da cuenta que la rueda que frenó muy fuerte y que la rueda delantera va a dejar de girar, de inmediato suelta el freno. ¿Para qué? Para mantener mejor dicho, para mantener la estabilidad de la moto y además de eso, ¿cierto? El giro, obviamente, de la rueda que permita que la estabilidad de la moto se mantenga. Si usted hace que las ruedas, si usted hace que las ruedas se bloqueen, es decir, que la motocicleta siga andando, pero la rueda no, eso compromete gravemente la estabilidad de la moto, sea la rueda delantera, en mucho mayor medida, o sea la rueda trasera en menor medida, pero que causa el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Recuerde que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, hablando del freno delantero, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. ¿Ya? Eso es, queridos amigos, por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, ¿cierto?, acerca de frenos, acerca de estabilidad, acerca de posturas. ¿Ya? Cualquier sugerencia que tenga, están en nuestras redes para que nos puedan hacer llegar sus mensajes. Muchas gracias por toda la gente que asistió el día de hoy y los espero mañana en una nueva clase a las 15:15, día miércoles ya sería mañana. Y eso, amigos míos, cuídense mucho. Esto es Práctica3.cl. Yo soy Ricardo Cornejo y los estaré esperando nuevamente mañana. Nos vemos. Chao, chao.